Hola, ¿qué tal, maestros, maestras? Les habla su amigo y compañero, el profesor Alejandro Parra Bley, y en esta ocasión me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida a su canal de Ateneo Educativo, porque el día de hoy, pues, vamos a abordar la guía, las orientaciones que tenemos en relación al taller intensivo de formación continua para docentes, que se va a llevar a cabo en los próximos días. Y bueno, pues ustedes podrán ver en su pantalla que tenemos precisamente este documento, esta guía, en la cual pues vamos a tomar como base, como fundamento para nuestro taller. Entonces, tenemos orientaciones para el taller intensivo de formación continua para docentes, educación básica, julio 2024, ciclo escolar 2023-2024. Y bueno, tenemos como primera parte la presentación. En esta presentación, bueno, pues se nos habla acerca de cómo este ciclo escolar ha sido un ciclo escolar en el que efectivamente hemos transitado de un modelo educativo a, a otro modelo, a un nuevo modelo. En este caso, el Plan de Estudios 2022, pues nos presenta el programa que tiene que ver con la nueva escuela mexicana y este cambio de paradigma en la manera de abordar nuestro día a día, nuestro trabajo docente. Definitivamente, maestros, maestras, yo creo que todos podemos coincidir que no ha sido fácil el poder implementar, el poder llevar a la práctica, el poder llevar a cabo en nuestros espacios áulicos, pues este programa, este nuevo plan de estudios, porque de alguna manera, bueno, sí, efectivamente nos plantea una modificación profunda en el sentido que pone al centro a la comunidad, nos habla de los derechos de nuestros alumnos y nos habla también de la integración curricular y entre otros elementos, el trabajo por proyectos, la evaluación formativa, la construcción de un programa analítico a partir de un programa sintético que sin duda pues modifican de manera profunda, desde mi punto de vista, de manera profunda modifican nuestra práctica cotidiana, pero que al mismo tiempo de modificarla, pues la enriquecen. Entonces, básicamente, maestros, aquí en la presentación se nos habla de ello. Dice, este cambio de paradigma educativo permea en todas las escuelas de educación básica de nuestro país, gracias a la comprometida participación de todos y de todas ustedes. Cerramos un ciclo escolar que nos deja grandes experiencias y aprendizajes y a la vez reafirmamos nuestras experiencias para continuar avanzando en la transformación educativa por el bienestar de todas y todos, porque la educación es un derecho y no un privilegio. Y con esta frase termina la presentación y efectivamente, pues, seguramente, maestro, maestra, que tenemos muchas experiencias, muchos aprendizajes, muchas áreas de oportunidad también y que, bueno, de alguna manera las vamos a ir abordando, pues, en el siguiente ciclo escolar. La finalidad, maestros, ustedes ya conocen en nuestro trabajo en Ateneo Educativo, tratamos de presentar un documento lo más concreto posible, lo más conciso, lo más esencial, y para que ustedes de alguna forma puedan profundizar en su lectura, pero que a partir de ver nuestro material, ustedes vayan teniendo un panorama general de las temáticas que se van a abordar. Entonces, en ese sentido, nos presenta la agenda de trabajo. Recordamos que son 3 días, el taller consiste en 3 días y bueno, pues el primer día los temas a tratar tienen que ver con la evaluación formativa, el segundo día se va a tratar el tema de la interculturalidad crítica y finalmente el tercer día se va a tratar todo lo relacionado a la preparación del inicio del siguiente ciclo escolar 2024-2025. Se nos presentan entonces los propósitos donde nos hablan que son tres propósitos y el primero de ellos nos dice discutir y reconfigurar la manera de entender la evaluación formativa y las modificaciones necesarias a las prácticas docentes para llevarla a cabo en el marco de la nueva escuela mexicana. Es decir, no solo vamos a abordar el concepto no solo vamos a abordar el concepto de la evaluación formativa,
nada más por abordarlo, sino qué implica llevar a la práctica la evaluación formativa en nuestras aulas. En ese sentido, es la reflexión que vamos a realizar el primer día. Como segundo propósito, tenemos profundizar en el conocimiento y la significación de la interculturalidad crítica como uno de los principios de la nueva escuela mexicana y como uno de los ejes articuladores de su propuesta curricular. Este es otro de los temas importantes que se nos presentan en el marco de la nueva escuela mexicana. Ustedes van a ver más adelante. Y bueno, y si ya ustedes han abordado de alguna manera el plan de estudio, se darán cuenta que la interculturalidad crítica está, ¿cómo decirlo?, plasmada en los perfiles de egreso que nos presenta la nueva escuela mexicana, pero también es uno de los principios de la nueva escuela mexicana y que además también se plasma en uno de los ejes articuladores. Entonces, en ese sentido, tiene relevancia el abordar esta temática. Y finalmente, compartir información relevante sobre el proceso de aprendizaje de las y los estudiantes que sirva de base para las maestras o los maestros que trabajarán con ellos y con ellas y ellos el siguiente ciclo escolar. Es decir, se pretende que a partir de lo que nosotros trabajamos con nuestros alumnos en este ciclo escolar que estamos cerrando, podamos tener elementos, un insumo, una información que nos permita de alguna manera ir planteando cómo vamos a trabajar en el siguiente ciclo escolar. Entonces, pues tenemos nuestra agenda y los propósitos que vienen a desarrollarse en virtud de la agenda. Y para el primer día, maestros, como nos presenta la agenda, tenemos todo lo relacionado con la evaluación formativa. Y bueno, el propósito ya lo mencionamos, aquí lo presenta nuevamente, es discutir y reconfigurar cómo entendemos la evaluación formativa y qué modificaciones necesitamos hacer. Como orientaciones nos presenta que revisemos algunos videos donde pues habla el presidente de la República, donde básicamente hace un reconocimiento a la labor de nuestros, ¿cómo decirlo?, a nuestra labor, a la labor que desempeñamos todos ustedes, y yo en nuestras aulas todos los días. Y bueno, ahí está ese video que ustedes lo pueden descargar directamente de la guía, lo pueden visualizar, viene un vínculo y ustedes le dan clic y pueden estar observando este video. Una vez que hemos observado estos videos, pues ya nos lleva al desarrollo de la sesión. Y en el desarrollo de la sesión nos presenta varios momentos. En un primer momento se nos habla acerca de la evaluación formativa que se encuentra estrechamente asociada a las actividades de aprendizaje que realizan las niñas, niños y adolescentes, los aciertos o dificultades de aprendizaje que muestran al efectuar sus actividades necesitan que cada maestro interprete las razones que subyacen en las mismas. Falta de antecedentes, complejidad de la tarea, ausencia de significación de lo solicitado. La evaluación formativa no puede formalizar, surge del trabajo escolar, requiere que niñas, niños y adolescentes estén en disponibilidad de reflexionar sobre sus logros, sus pendientes de trabajo, las dificultades que enfrentan y sobre todo sus compromisos personales y grupales para continuar trabajando. Nos presenta un texto, obviamente, donde describe algunos rasgos importantes de la evaluación formativa y quiero subrayar este texto que acabo de leer, donde dice que los alumnos deben de tener la disponibilidad para reflexionar sobre sus logros. Qué importante es, maestro, maestra, que tú acompañes a tus alumnos en un proceso no solo de aprendizaje en el sentido formal, sino que a partir de un proceso evaluativo, con este enfoque formativo, pues los alumnos puedan reflexionar acerca de sus logros, sus aprendizajes, qué pendientes tienen, qué dificultades se enfrentaron, en fin, toda una serie de aspectos que nos presenta el trabajo a partir de la evaluación formativa. Aquí se menciona que se nos sugiere trabajar en 2 bloques y bueno, en un primer bloque nos habla de
cómo nosotros entendemos la evaluación formativa en el marco de la nueva escuela mexicana, y nos presentan algunos textos que es importante leerlos porque ello nos va a dar la pauta para de alguna manera afinar nuestros conceptos. De alguna forma, decíamos en otros videos, en otros contenidos de nuestro canal de Ateneo Educativo, el concepto de evaluación formativa pues no es nuevo, finalmente no es algo que se esté descubriendo en la nueva escuela mexicana. Sin embargo, se le da la relevancia, se le da la importancia, se nos solicita pues que sea el enfoque con el cual nosotros como docentes evaluemos. Y de esta manera se nos presenta dos bloques en los que vamos a abordar los conceptos de la evaluación formativa. Y bueno, nos pide que nos enfoquemos en las características de la evaluación, los momentos en los que se realiza, las dimensiones, el rol o las responsabilidades del alumno, el rol o la responsabilidad del profesor, las finalidades, las herramientas, muy importante, el uso de la evaluación formativa y otros tantos aspectos. Maestra, quiero comentarte que si tú no conoces nuestro canal de Ateneo Educativo, te invito a que vayas a la plataforma de YouTube, busques Ateneo Educativo y te vas a dar cuenta que tenemos un material bastante interesante, importante en el sentido de la evaluación formativa. Tenemos un material que nos habla de estos rasgos y que sin duda lo puedes consultar y te va a ayudar pues a que ampliemos el panorama acerca de la evaluación formativa. Después nos presenta esta tabla donde tenemos 3 columnas y la primera columna nos habla elementos de análisis, es decir, qué vamos a analizar con respecto a la evaluación formativa o con respecto a lo que veníamos haciendo antes del marco de la nueva escuela mexicana. Entonces, la evaluación formativa como la realizaban en ciclos escolares anteriores al 2023-2024 y la evaluación formativa cómo se realizó, cómo se implementó en el ciclo escolar 2023-2024 en el marco de la nueva escuela mexicana. Es finalmente una tabla comparativa y vamos a observar las características de cómo lo hacíamos antes de la nueva escuela mexicana y cómo lo hacemos ahora en el marco de la nueva escuela mexicana. Las características y los momentos en los que realizamos. Y bueno, finalmente avanzamos y nos lleva a compartir la experiencia de la evaluación en este ciclo escolar. De alguna manera nos dice, en este segundo bloque de actividades les sugerimos que formen equipos de trabajo en donde cada uno comparta una experiencia práctica de evaluación formativa que haya realizado. Es decir, en este momento los docentes tendrán que de alguna manera compartir en plenaria. Aquí sugiere que sea en equipo, se puede hacer de manera individual sin mayor problema, pero lo importante es compartir una experiencia acerca de la evaluación formativa. Y aquí nos presenta algunos rasgos que hay que considerar. Por ejemplo, nos dice ubicar fase, es decir, en este caso, yo trabajo en fase 6, secundaria, ubicaríamos secundaria, primer grado, la disciplina, matemáticas o español, la disciplina que se imparta, y nos pregunta, ¿se trató de un proceso de evaluación formativa, colectiva, individual o ambas? ¿Cómo se dio este proceso? ¿Fue solo tuyo como docente y colaboraste con alguien más? ¿Participaron los alumnos? ¿Hubo autoevaluación, coevaluación? ¿Cómo fue? ¿Qué contenidos y qué PDA se trabajaron? ¿Cómo se realizó la evaluación formativa? Es decir, ¿qué observaron, preguntaron o escucharon? ¿Qué promovieron? O incluso yo añadiría, ¿con qué instrumentos? ¿Cómo se evaluó? ¿Qué herramientas se usaron? ¿Cómo trabajaron y participaron los niños y niñas y adolescentes en la experiencia de este aprendizaje? Es decir, ¿cómo participaron nuestros alumnos en este proceso? Bueno, son las consideraciones que hay que hacer en este momento para la participación de los docentes en este momento de compartir las experiencias con respecto a la evaluación formativa. Y bueno, nuestra guía avanza, la verdad es de que vienen más preguntas que hay que considerar en el desarrollo de nuestro primer día
de taller de formación. Entonces, nos plantea que hay que elegir una experiencia que reúna los aspectos, digámoslo así, una experiencia más robusta para que de alguna forma se ponga por escrito y se pueda considerar y se pueda compartir como una experiencia, digámoslo, positiva de evaluación. Y para finalizar este primer día, nos comparte algunos insumos, digámoslo así, alguna base bibliográfica en ese sentido. Con esto cerramos, maestros, el primer día correspondiente a la evaluación formativa. El segundo día, maestros, lo observamos aquí en su pantalla, tenemos lo concerniente a la interculturalidad crítica. El propósito aparece ahí, ya lo conocemos, ya lo leímos, nos habla acerca de profundizar en el conocimiento, en la conceptualización de lo que tiene que ver con la interculturalidad crítica en el marco de la nueva escuela mexicana como uno de los principios fundamentales de la nueva escuela mexicana. De igual manera nos presenta un recuadro con orientaciones, unas cápsulas donde nos habla el presidente de la República y bueno, pues a partir de ahí ya viene un texto donde nos introduce a la dinámica del segundo día. El Plan de Estudios 2022 considera que el bienestar de las y los ciudadanos se relaciona con el desarrollo de un conjunto de capacidades humanas que deben desarrollar las mujeres y los hombres en una sociedad democrática y justa que reconozca que todas las vidas son consideradas dignas de ser vividas, sin importar su condición social, migratoria, su salud, orientación sexual, política e ideológica, yo agregaría y religiosa, su género, etnia o lengua. Se trata de evitar y erradicar cualquier forma de discriminación o racismo que puedan sufrir o ejercer las personas al interior de las escuelas, en la interacción social, en las comunidades o en cualquier región del país o del mundo. Bueno, esto es lo que nos plantea la guía y finalmente lo que nos lleva a este momento es a reflexionar sobre la gran diversidad que tenemos en nuestras aulas, en nuestras escuelas. Para ello viene un apartado donde dice visibilizar las diversidades y nos presenta que como una actividad a realizar, veamos, observemos un video y ustedes le pueden dar link si tienen su guía en electrónico, le dan link y ahí está el enlace donde dice el pasado de Ana. Es un video que nos habla de una situación de un grupo, de una escuela. Bueno, no es precisamente una escuela, es como una escuelita de verano donde una niña se integra y por su forma de hablar y por su aspecto físico, sus compañeros creen que no es mexicana, porque de alguna forma su acento es distinto al de ellos y el tono de su piel no es como el de ellos. Y a partir de ahí se dan algunas situaciones que en nuestra guía nos invita a generar una serie de reflexiones. ¿Por qué creen las compañeras y los compañeros de Ana? ¿Por qué pensaban que era de otro país? ¿Consideran que los rasgos o características de Ana eran valorados o apreciados por sus compañeros? ¿A qué se debe? En su escuela, es decir, en nuestras escuelas, se han presentado situaciones de menosprecio como burlas, apodos, exclusión hacia estudiantes, personal de la escuela o familias en razón de su género, etnia, clase social, identidad sexual, cultura, lengua o capacidades. Pues yo creo que nosotros como maestros tenemos pues experiencia en ese sentido. No es nuevo esto, pero hoy se visibiliza, hoy se hace patente, hoy se muestra, se hace visible lo que en un momento dado estas prácticas discriminatorias se daban en muchas de nuestras escuelas, en muchas de nuestras aulas, pero no se comentaba, no se hacía visible. El día de hoy, bueno, tenemos todo un marco que nos invita a entender que nuestros grupos no son homogéneos, que no existe una cultura homogénea, que no existe una lengua homogénea, que no existe una forma de pensar de manera homogénea y que, bueno, nuestro país es un país sumamente diverso, sumamente
complejo en el sentido cultural. Y quiero citar aquí este otro párrafo que viene en nuestra guía. A continuación, lean el siguiente fragmento. Los nacionalismos modernos le proporcionan a los estados nacionales la cohesión cultural que requieren para funcionar en lo económico y en lo político como sujetos colectivos autónomos con un proyecto común. Sin embargo, el problema estructural de los nacionalismos modernos es que construyen identidades colectivas que eclipsan la diversidad cultural y la homogeneizan a partir de la lengua y la cultura dominantes. Es decir, cuando se habla de estos nacionalismos contemporáneos, pues las minorías se hacen invisibles porque hay una cultura dominante, porque hay una lengua dominante, porque hay una visión dominante y las minorías pues no tienen lugar. Y bueno, quiero citar a Pierre Bourdieu en un libro, aquí se los muestro, ahí está. Este libro nos habla acerca de esto. El título es Pierre Bourdieu, Capital Cultural, Escuela y Espacio Social. Y voy a leer un fragmento. Dice, el espacio social es construido de tal modo que los grupos se distribuyen en él según dos principios, el capital económico y el capital cultural. El lugar ocupado en ese espacio dirige las representaciones y las tomas de posición en las luchas para conservarlo o transformarlo. En este paisaje, la escuela selecciona y legitima un sistema de hábitos y prácticas sociales impuesto por una determinada clase. Presenta ciertos valores y normas culturales de un grupo como si fueran universales y contribuye a reproducir la estructura social. Sin embargo, contra las interpretaciones mecanicistas hay que aclarar que es porque conocemos las leyes de la reproducción que tenemos alguna oportunidad de minimizar su acción en la institución escolar. Es decir, aquí lo que nos menciona este texto, pues tiene que ver cómo efectivamente ante la visión de una cultura dominante, ante la visión de una cultura que predomina o que pretende dominar sobre las minorías, pues estas minorías vienen siendo invisibles ante esta cultura dominante. Y bueno, a partir de ahí nos presentan algunas preguntas. ¿Ustedes reconocen la diversidad que caracteriza a su comunidad escolar? Qué importante es, maestros, maestras, que nosotros reflexionemos en relación, yo no solo diría en relación a mi comunidad escolar, entendiéndose como en un amplio marco de mi contexto, sino pensando en mis alumnos. ¿Cómo son mis alumnos? ¿Qué tan diversos son mis alumnos? ¿Qué tan diferentes son cada uno de ellos? Y yo creo que debemos de considerar no solo el aspecto del color de su piel o el aspecto de su acento al hablar o su apariencia física o sus gustos o preferencias o como sea. Aquí también es muy importante ver la diversidad en la manera en la que aprenden nuestros alumnos, la manera en la que expresan lo aprendido nuestros alumnos, porque maestros, a veces ahí es donde nosotros nos topamos con pared porque queremos que todos nuestros alumnos aprendan de la misma manera y queremos que todos nuestros alumnos nos expresen lo aprendido de la misma manera. Y ahí es donde a veces nosotros no sabemos cómo interpretar, cómo llegar a esta gran diversidad que tenemos en nuestras aulas. Y bueno, continúa nuestra guía y nos habla acerca de cómo efectivamente, bueno, la interculturalidad crítica en la nueva escuela mexicana nos habla de varios aspectos. Nos invita a que veamos algunos anexos, se los voy a compartir, voy a dejar un link para que ustedes puedan descargar estos anexos. Nos habla México de la nación mestiza, la construcción de la unidad en la diferencia, de un libro sin recetas para la maestra y el maestro, fase 5,
Anexo 1, la interculturalidad crítica en la formación de formadores para visibilizar las estratificaciones culturales. Anexo 2, Marcelino, un venado niño en el salón. Anexo 3, interacción y asimetría entre las culturas en el contexto de la globalización, una introducción. Por equipos les piden o nos piden que recuperemos algunas preguntas en el sentido de en qué se distingue la interculturalidad crítica de otras perspectivas de interculturalidad. Es decir, el concepto de interculturalidad no es nuevo, pero se le da una acentuación en el sentido de crítica. ¿Cuál es esta perspectiva? ¿Qué diferencia existe? ¿Cuáles son los aspectos centrales de la interculturalidad crítica en los que se sustenta la nueva escuela mexicana? ¿Cuál es el papel del diálogo en la interculturalidad crítica? Sin duda, preguntas que nos llevan pues a entender que vivimos en un contexto de diversas culturas, de diversas maneras de entender la vida, de distintas visiones y que de alguna manera pues todas pueden coexistir, todas pueden convivir a partir del respeto, ¿no? A partir de entender que, bueno, tú piensas de una manera, yo pienso de otra manera, mis alumnos aprenden de una manera y lo expresan desde su propia manera. Es decir, lo considero yo como que es por una cuestión como de dimensiones, tanto en la dimensión social, en nuestra convivencia como adultos, debemos de entender que hay esta situación, pero también, maestros, es muy importante que esto lo enfoquemos en el aula. Es decir, mis alumnos no son iguales todos. Cada uno de ellos tiene características y que, bueno, de alguna manera debo de entender cómo es que él aprende y cómo lo que él aprende lo transmite. Es un reto, maestros, sobre todo en la fase 6, secundaria, es un reto porque, bueno, sabemos de sobra que muchos compañeros docentes tienen varias escuelas, varios centros educativos, varios grupos con grupos de 40, 45, 50 alumnos. Y bueno, al final de cuentas terminamos atendiendo a 200, 300 alumnos y resulta una tarea compleja. Pero bueno, en el sentido que nosotros nos vayamos aproximando a entender esta gran diversidad, bueno, creo que podemos ir avanzando en este sentido. Para concluir esta sesión, identifiquen acciones y compromisos que puedan implementar como colectivo para reconocer la diversidad en sus escuelas, contrarrestar las asimetrías existentes, promover un diálogo en el que todas las voces sean escuchadas. Esto es muy importante, maestros, porque luego de repente lo voy a decir, lo tengo que decir porque es una convicción que yo tengo. Cuando nosotros abordamos temáticas, por ejemplo, con cuestión del el mes de noviembre que viene, se celebra en muchos lados de nuestro país, en muchas partes de nuestro país, el Día de Muertos y se pretende construir un altar de muertos. De alguna manera hay un sector de la población que por su convicción religiosa, pues no participa. Y, y es muy criticado porque dicen, mira, no quiere participar en una cuestión cultural una tradición tan nuestra, tan mexicana como es esta situación. Sí, pero valdría la pena preguntar, pues, ¿por qué no quieren participar? ¿Cuáles son sus convicciones de fe? ¿Cuáles son sus convicciones religiosas? ¿Qué es lo que en su casa les enseñan a estos niños, a nuestros alumnos, que ellos no participan de ello? Y a veces, maestros, obligamos a que participen. Bueno, aquí se nos está dando la pauta para promover un diálogo en el que todas las voces sean escuchadas. Es un reto, sin duda. Incorporar el eje articulador interculturalidad crítica en la organización de los contenidos y los desarrollos, perdón, de los proyectos. Y bueno, con esto concluye el segundo día, nos presenta los insumos y bueno, maestros, finalmente tenemos lo que corresponde al tercer día, donde nos habla acerca de compartir información relevante sobre los procesos de aprendizaje
de las y los estudiantes, de nuestros alumnos, para que esto sea la base en la planeación de nuestro siguiente ciclo escolar. Finalmente nos da la pauta para que consideremos algunas orientaciones y nos habla de que efectivamente en la octava sesión que acabamos de tener de nuestro CETE ordinario, pues ya tenemos algo ya más estructurado, donde, bueno, en esta última sesión de este taller intensivo, pues se pretende que se consideren estos elementos para finalizar la planeación de nuestro siguiente ciclo escolar. Entonces, pues maestros, maestras, llegamos pues ya finalmente a la conclusión de este video. Ustedes tienen ahí ya en pantalla la conclusión de nuestra guía. Son 14 páginas. Quiero compartir con ustedes mis redes sociales. Yo soy su amigo y compañero el profesor Alejandro Parra Bley. Suscríbanse a nuestro canal de Ateneo Educativo. Estamos en YouTube y también en Facebook. Y bueno, maestros, maestras, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.